El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 24, nos dice el apóstol: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay algo, amado hermano, que identifica verdaderamente a los que son seguidores de Cristo. Y esto es, amado hermano, que el apóstol nos está diciendo que los que verdaderamente son de Cristo han crucificado la carne, los deseos, las pasiones. Quiere decir, amado hermano, que antes de que nosotros hubiéramos conocido a Cristo, antes de que el Señor hubiera venido a nuestra vida, nosotros andábamos en los deleites de la carne. Éramos hijos de desobediencia. Dice la palabra que éramos, amado hermano, guiados por el príncipe de la potestad del aire. Hacíamos conforme a lo que queríamos. Amado hermano, nuestras vidas eran un caos. Nuestra vida era simplemente pecar, pecar y pecar. Pero cuando Cristo aparece en nuestra vida, cuando Cristo, amado hermano, llega a la vida de un ser humano, Cristo lo transforma todo. Cristo lo cambia todo. Y de ahí, amado hermano, que nosotros debemos de entender que nosotros ya no pertenecemos a ese sistema del mundo. Nosotros ya no pertenecemos al pecado, ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo nos ha libertado, porque Cristo nos llamó de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el apóstol está diciendo a la iglesia de Galacia: los que son de Cristo han crucificado la carne, han crucificado sus pasiones, han crucificado los deseos del mundo. Amado hermano, por eso es que el apóstol dice, amado hermano, que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre, nuestro hombre de pecado, a ese hombre que le tocaba, amado hermano, pecar, a ese hombre que le gustaba la marihuana, que le gustaba la cocaína, que le gustaba el alcohol, que le gustaba andar en las barras, que le gustaba, amado hermano, meterse con las prostitutas, que le gustaba andar en los bailes, en las parrandas, en los buchinches, amado hermano, a ese hombre que era iracundo, a ese hombre que era pleitista, amado hermano, ese hombre quedó crucificado con Cristo en la cruz. Y por eso, amado hermano, nosotros ya no vivimos conforme al viejo hombre, porque la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas. Así que, amado hermano, si hemos sido renacidos, si hemos sido transformados, cambiados por el Espíritu Santo, amado hermano, nosotros ya no tenemos que practicar lo que antes practicábamos. Por eso es que, amado hermano, un creyente debe testificar no solamente con sus palabras, sino con sus hechos, con su manera de vivir. Por eso la gente allá afuera nos va a identificar a nosotros como creyentes cuando ellos miren en nosotros el cambio que Cristo ha hecho en nuestra vida. Porque nosotros no solamente podemos decir que somos creyentes y vivir de otra manera. No, amado hermano, porque la Biblia dice que hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y una de las cosas, amado hermano, que va a demostrar de que nosotros realmente somos de Cristo es que nosotros hemos crucificado al viejo hombre. Que nosotros, amado hermano, hemos dejado esas pasiones, hemos dejado esos deseos carnales. Amado hermano, aquel que hurtaba, dice la Biblia, no hurte más. Aquel, amado hermano, que mentía, ya no miente más. Aquel,
amado hermano, que le gustaba ver películas pornográficas, ya no va a haber películas pornográficas. Aquel, amado hermano, que le gustaba pintarse a las mujeres, ya no se va a pintar más. A las que le gustaba usar pantalones, ya no van a usar más pantalones. ¿Por qué? Porque hemos sido, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, creados a la imagen, a la semejanza de Dios. Dios nos ha transformado, Dios nos ha cambiado. Dios, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, cuando llega a la vida del ser humano, amado hermano, Dios cambia, Dios transforma. Por eso dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es esa verdad? Cristo es la verdad. Por eso, amado hermano, Pablo dice: los que son de Cristo, o los que son propiedad de Cristo, esos se van a identificar porque ellos han crucificado sus pasiones. Amado hermano, dice el apóstol Pablo: yo era el más grande de todos los pecadores, pero lo hice por ignorancia, dice el apóstol, porque no conocía a Cristo. Pero cuando Cristo vino a mi vida, mostró en mí su piedad, mostró en mí su misericordia, y ahora, dice Pablo, yo soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Y eso, amado hermano, nos enseña que si nosotros verdaderamente, amados hermanos, queremos ser de Cristo, nosotros debemos de comportarnos como Cristo se comportó en la tierra. Debemos de vivir como Cristo vivió. Debemos de seguir las mismas pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, nosotros hemos sido llamados para ser diferentes. Amado hermano, el creyente es, amado hermano, extranjero y peregrino en esta tierra. Nosotros, amado hermano, la gente nos tiene que mirar como diferentes, nos tiene que mirar como que si nosotros fuéramos raros, como que si fuéramos de otro planeta, en el sentido que nosotros no seguimos sus disoluciones, que no seguimos sus pecados, que no practicamos lo que ellos practican, que no vivimos como ellos viven. El creyente debe ser, amado hermano, una luminar en el mundo. El creyente debe ser esa luz que esté alumbrando al perdido, que esté alumbrando al pecador. Nosotros debemos de estar, amado hermano, reflejando la luz de Cristo a través de nuestra vida, porque verdaderamente le pertenecemos a Él. Así que, amado hermano, el apóstol le está diciendo a la iglesia que los que son de Cristo han de crucificar la carne y han crucificado los deseos del mundo. Quiere decir, amado hermano, que todo aquello que antes me dominaba, que todo aquello que antes me esclavizaba, que todo aquel pecado que me seducía y que yo no podía resistirle y que yo practicaba, ahora ese pecado ya no me seduce más, ese pecado ya no me manipula, ya no me esclaviza. ¿Por qué? Porque cuando yo acepté a Cristo en mi vida, ese pecado quedó enclavado en la cruz, ese pecado quedó ahí, amado hermano, en el viejo hombre. Cuando nosotros, amado hermano, vamos a las aguas bautismales, dice la palabra del Señor que el viejo hombre muere y sale, amado hermano, el nuevo hombre, una nueva criatura, amado hermano, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Nosotros hemos sido renacidos de nuevo, nosotros somos nuevas criaturas. Por eso, amado hermano, es que si algo precisa el ser humano para poder entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó al Señor qué él debía de hacer para entrar al reino de Dios. Y el Señor le dijo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo, y ese nacimiento viene cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras almas. Cuando nosotros hacemos esa profesión de fe, amado hermano, nosotros estamos automáticamente siendo regenerados por el Espíritu. Pero muchas veces nosotros vemos, amado hermano, que hay áreas en nuestra vida con las cuales todavía estamos batallando. Y
es, amado hermano, porque nosotros todavía no nos hemos sometido completamente al Señor. Porque no hemos querido, amado hermano, bendito sea el nombre de Dios, estar sometidos completamente a nuestro Señor. Y una de las razones, amado hermano, es porque todavía nosotros de vez en cuando le damos lugar a nuestro viejo hombre para que él haga lo que quiera con nuestra vida. Acuérdese que el apóstol Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz. Entonces quiere decir que yo soy un nuevo hombre, una nueva criatura. Entonces, si yo soy una nueva criatura, yo tengo, amado hermano, que vivir conforme a los ideales del reino de Dios. Yo tengo que vivir, amado hermano, como Cristo vivió aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor que bástenos a nosotros los tiempos que vivimos en el pecado. Amado hermano, ¿cuántos años usted tenía cuando se acercó a Cristo, cuando recibió al Señor como Salvador de su vida? Imagínese, en mi caso, amado hermano, yo tenía como 17 años. Amado hermano, había vivido 17 años sin Cristo. Había vivido 17 años sin conocer al Señor. El apóstol dice, bástate el tiempo que viviste sin Cristo para hacer lo que tú querías en los deseos de la carne. Entonces, amado hermano, todo ese tiempo que vivimos sin Cristo, que nos haya bastado para saciarnos del pecado, que nos haya bastado para hacer lo que nosotros queríamos. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, ya no vivimos conforme al pecado que antes teníamos, sino, amado hermano, que tenemos que vivir en sujeción a Cristo. Tenemos que vivir, amado hermano, siendo esclavos de Cristo. Porque si somos esclavos de Cristo, no seremos esclavos del pecado. Porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien nosotros nos sometemos. Por eso es necesario de que cada uno de nosotros entienda de que nosotros debemos de estar muertos para el mundo y el mundo debe de estar muerto para nosotros. Como lo dice el apóstol Pablo allá, amado hermano, el libro de Gálatas también lo dice, amado hermano, dice, yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Quiere decir, el mundo ya no tiene nada que ver conmigo, ni yo tengo que ver nada con el mundo. Y es así como el Hijo de Dios necesita vivir esta vida. Nosotros precisamos agradar a Dios. Necesitamos limpiarnos cada día más. La Biblia dice que el que esté limpio, límpiese más. Por eso, amado hermano, nosotros necesitamos rendir todo nuestro ser al Señor. Necesitamos, amado hermano, que nosotros, amado hermano, entreguemos completamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor. Que no le dejemos nada a la carne, que no le dejemos nada al mundo, sino que todo nuestro ser sea exclusivamente del Señor. Que nosotros podamos estar sometidos a Dios. Esa es la única manera, amado hermano, en la que vamos a poder vencer los deseos carnales. El apóstol Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amado hermano, el creyente tiene una lucha, amado hermano, entre lo bueno y lo malo. Y el creyente tiene que decidir qué es lo que debo de hacer. El Espíritu siempre nos va a conducir a las cosas espirituales. El Espíritu siempre nos va a traer hacia Dios. El Espíritu siempre nos va a acercar a aquellas cosas que van a edificar nuestra alma y nuestro espíritu. La carne, amado hermano, los va a empujar al pecado, nos va a empujar a los deseos carnales, porque la carne, dice la Biblia, que no se puede someter a Dios. Entonces, amado hermano, nosotros estamos en una encrucijada. Y nosotros vamos, amado hermano, a tener que decidir quién, amado hermano, va a hacer la voluntad de nuestra vida, si el espíritu o si la carne. Pero nosotros, como dice el apóstol, si verdaderamente somos de Cristo, entonces, amado hermano, vamos a dejarnos conducir por el espíritu, y a la carne y a las pasiones y a los deseos los vamos a crucificar. En otra manera lo vamos a explicar,
amado hermano, cómo que la carne está muerta para nosotros, está crucificada. De allí no se va a mover, allí la vamos a tener quieta. En la cruz va a estar crucificada la carne, va a estar crucificada las pasiones y, amado hermano, los deseos carnales. Y nosotros vamos a vivir para Cristo. Esa es la manera que nosotros debemos de vivir en el reino de los cielos, agradando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 4:22. Mire, amado hermano, lo que dice el libro de Efesios 4:22. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a la manera pasada de vivir, despójense de ese viejo hombre. Quiere decir, amado hermano, que todas aquellas mañas que nosotros teníamos, que todos aquellos pecados que nosotros practicábamos, nosotros los debemos de despojar, los debemos de hacer a un lado. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre nada tiene que ver, amado hermano, con nuestra nueva naturaleza. Nosotros hemos sido creados, dice la Biblia, según Dios, en la santidad y justicia de la verdad. Quiere decir, amado hermano, que Dios nos ha, amado hermano, vestido de esa justicia. Dios nos ha vestido de esa santidad, amado hermano, y nosotros debemos de cuidar esa vestidura, de no mancharlas con el pecado. Porque la palabra del Señor dice que el Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. ¿Cuáles son las manchas? ¿Cuáles son las arrugas? Cada pecado que nosotros practicamos, amado hermano, ensucia nuestra vestidura. Y la Biblia dice que solo aquellos, amado hermano, que anden en vestiduras blancas son los que van a andar con el Señor. Por eso, amado hermano, nosotros precisamos cuidar esas vestiduras. Y la única manera de nosotros cuidar esas vestiduras es que tengamos enclavada en la cruz a la carne juntamente con las pasiones y los deseos carnales. Por eso la Biblia dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es muerte, los deseos de la carne es destrucción, pero el deseo del Espíritu es vida y vida en abundancia. Por eso es que nosotros debemos, amados hermanos, tener cuidado, porque la carne es engañosa. La carne de cierta manera nos va a seducir. Las concupiscencias que hay en nuestro ser van a ser atraídas, amado hermano, por la tentación. Y muchos de nosotros vamos a caer en la tentación. Y en la tentación, amado hermano, va a dar paso al pecado. Y el pecado va a dar paso a la muerte. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado. Y debemos de tener esa carne donde debe de ir. ¿Y a dónde debe ir la carne? Debe ir, amado hermano, crucificada juntamente con las pasiones y los deseos. Esas pasiones que muchas veces vienen a nuestra vida. Esas pasiones, esos deseos que no, amado hermano, agradan a Dios. Porque si hay algo que la carne hace es ir en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces se nos van a venir esos pensamientos y esos deseos malos. Hay que enclavar esos pensamientos, hay que enclavar esos deseos carnales a la cruz de Cristo para que nosotros podamos vivir por el Espíritu. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros verdaderamente estamos llamados a vivir una vida santa. Tenemos un gran reto. No solamente significa soy miembro de una iglesia, soy miembro del cuerpo de Cristo, soy un hijo de Dios, me llamo creyente. No, hermano, nuestro llamado es
a vivir en santidad, a vivir en justicia, en rectitud, a vivir conforme a los mandamientos y estatutos que nuestro Señor Jesucristo ha dejado en su palabra. Es más que el nombre. Nosotros tenemos ese reto, amado hermano, de reflejar a Cristo en nuestra vida. Nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Un embajador es un representante. Nosotros, amado hermano, somos los representantes del reino celestial, de la ciudad santa, cuyo arquitecto es Dios. Nosotros, amado hermano, estamos llamados a representar bien al Señor. Nosotros estamos llamados a reflejar la luz de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no somos hijos de la oscuridad, sino que somos hijos de la luz. Nosotros debemos de dar buen testimonio por nuestras obras. Amado hermano, qué penoso es de que la gente hable de nosotros. Qué penoso es que por culpa de nosotros, de nuestro mal testimonio, la gente critique el evangelio. La gente hable mal del evangelio. Y muchas veces, amado hermano, hablan mal del Señor. Por eso es que nosotros debemos de guardar nuestro testimonio. Nosotros debemos de enderezar nuestros pies y debemos, amado hermano, vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Por eso, amado hermano, es que siempre la palabra nos va a exhortar, nos va a redarguir para que nosotros seamos instruidos y lleguemos a ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere verdaderamente, libre de esos deseos carnales, libre de esos pensamientos mundanos, libre, amado hermano, de esas tendencias a ir tras el mundo, a ir tras de los deseos de los ojos, tras los deseos de la vida. Por eso, amado hermano, es que nosotros debemos de vivir muertos en la carne, muertos para el mundo, muertos, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, para todo aquel sistema de cosas que están allá afuera, que muchas veces nos seducen, que muchas veces nos alejan de la devoción de Dios y que muchas veces, amado hermano, nos atraen y nos gustan. Es necesario de que nosotros sometamos a ese viejo hombre. Es necesario que nosotros, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, apaciguemos esos deseos y esos pensamientos que muchas veces vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Y la única manera es que nosotros vivamos para el Espíritu. Y el Espíritu siempre nos va a guiar a lo celestial. El Espíritu siempre nos va a guiar a la búsqueda de Dios, a la lectura de la palabra, a la oración, al ayuno. Dios siempre nos va a guiar, amado hermano, a lo espiritual. Y cuando nosotros damos la prioridad a lo espiritual, nuestra carne va a ir menguando. Nuestra carne va a ir, amados hermanos, bajando su influencia sobre nuestra vida. Por eso la Biblia dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Nosotros precisamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Necesitamos estar llenos de la justicia de Dios. Pero muchas veces, amado hermano, de lo que estamos llenos es de rencor, es de odio, es de enojo, es de ira. Muchas veces estamos llenos de celo, de envidia. Muchas veces estamos llenos, amados hermanos, de tantas cosas mundanas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando cada célula de nuestro cuerpo tiene que estar ocupada, amado hermano, por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos de Él y dependemos de Él. Si verdaderamente, amado hermano, somos de Cristo, nosotros precisamos dejar la impiedad. Precisamos dejar los deseos del mundo. Amado hermano, nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos agradar a uno y agradar al otro. La Biblia dice que vamos a quedar bien con uno y vamos a quedar mal con otro. Por eso es que nosotros no podemos servir a Dios y no podemos servir al mundo.
No queremos, no podemos, amados hermanos, venir a la iglesia y agradar por unas cuantas horas a Dios y después de salir de la iglesia, ir a nuestra casa y enfocarnos en agradar al mundo. No podemos, amado hermano, eso es imposible, no se puede. Y además la palabra del Señor dice que nuestro Dios es un Dios celoso, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nuestros corazones, Él nos anhela celosamente. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios lo ama tanto a usted y me ama tanto a mí que Dios no quiere compartirnos con nadie más. Somos su especial tesoro. Dios espera, amado hermano, que en el trono de nuestro corazón Él esté. Él espera que lo que a nosotros nos deleita, que lo que a nosotros nos llame la atención, no sean las cosas del mundo, no sean las cosas que miramos, el entretenimiento o las cosas que el mundo nos pueda ofrecer. Dios espera que nosotros nos deleitemos en su presencia. Dios espera que nosotros nos deleitemos buscando su rostro. Dios espera que nosotros nos deleitemos leyendo su palabra. Eso es lo que Dios espera, que nosotros, amados hermanos, nos desesperemos por buscarle a Él y no por buscar las cosas de afuera. Amados hermanos, hay tantas gente, inclusive gente cristiana, que les desespera más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Sabe que para algunos venir a la iglesia es una carga. Ya no vienen con ese deleite, ya no vienen, amado hermano, con esa devoción y con esa necesidad de buscar a Dios. Hay quienes desprecian a Dios por cualquier cosa del mundo. Hay quienes, amado hermano, muchas veces no van a la iglesia por quedarse viendo novelas en la casa. Hay quienes no van a la iglesia por quedarse viendo un partido de fútbol. ¿Y por qué yo lo sé? Bueno, yo lo sé porque cuando yo apenas empezaba en los caminos del Señor, yo prefería a veces no ir a la iglesia por irme a jugar fútbol. Muchas veces yo no dejaba de congregarme por ir, amado hermano, allá a disfrutar jugando fútbol allá con mis amigos. Esa era mi diversión. A Dios lo dejaba de un lado. Por eso es que yo le puedo dar testimonio, amado hermano, que los tiempos no han cambiado, que todavía hay mucha gente que ama más el mundo que las cosas de Dios. Hay gente que ama más los deseos de la carne que la misma presencia de Dios. Hay gente, amado hermano, tan hipócrita. Hay gente, bendito sea el nombre del Señor, que a Dios lo tienen, amado hermano, allí como encerrado. Y que solamente, amado hermano, se acuerdan de Él cuando tienen necesidad, cuando están en tribulación, cuando están en angustia. Oh, amado hermano, esos no son de Cristo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne. Los que son de Cristo han crucificado las pasiones del mundo. Ahora usted me podría preguntar a mí, si yo ahora dejaría de venir a un culto, dejaría de venir de buscar a Dios por irme a jugar fútbol, yo le diría que jamás lo volvería a hacer. Que ahora prefiero estar en la casa de Jehová para inquirir en su santo templo que ir a disfrutar de los deleites temporales de la carne. ¿Por qué, amado hermano? Porque antes yo no había nacido de nuevo. Porque una persona que es nacida de nuevo, amado hermano, ha crucificado la carne, ha crucificado las pasiones. Por eso, amado hermano, yo puedo decir que yo era un hipócrita. Yo puedo decir, amado hermano, que antes no me convertí, que antes solamente era, amado hermano, alguien que llegaba solamente a escuchar, alguien más. Pero no un verdadero hijo de Dios, porque no daba testimonio del Señor. Porque mi vida no reflejaba lo que debería de reflejar. Porque mi vida no reflejaba la luz de Cristo. Porque mi vida no reflejaba el cambio que solamente Cristo puede hacer. La Biblia dice, si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Solamente podemos ser libres si Cristo nos liberta.
Y cuando el Señor dice que Él nos liberta de todo pecado. Él nos liberta de todo deseo carnal, de todo deseo mundano. Si verdaderamente nosotros somos de Cristo, la carne tiene que estar en su lugar. La carne tiene que estar reposada, tiene que estar quieta. Y el Espíritu tiene, amado hermano, que ser el que esté controlando nuestra vida. El Espíritu tiene que ser el que está guiando nuestro barco, el que lleva el timón de nuestra vida, el que nos va dirigiendo. Por eso Pablo dice, el apóstol Pablo dice, si a ustedes, dice Pablo, viven por el Espíritu, anden también por el Espíritu. Porque hay quienes, amado hermano, que dicen que viven por el Espíritu. Pero Pablo dice, si dicen que viven por el Espíritu, anden también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir, amado hermano? Quiere decir de que si nosotros profesamos vivir para el Espíritu, los frutos deben de reflejar de que el Espíritu de Dios es el que nos está guiando y no los deseos de nuestra carne. Porque dice la palabra del Señor que nosotros no podemos hacer nuestra voluntad, que estamos como en un nivel intermedio entre la carne y el Espíritu. Y dice, amado hermano, que en la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne, para que nosotros no hagamos lo que queramos. Pero he ahí, amado hermano, donde el verdadero Hijo de Dios debe de comprender y entender de que nosotros somos espirituales, de que nosotros hemos sido renacidos de nuevo, somos una nueva creación, y a lo que nosotros nos conviene es dejar que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestros pasos. Por eso es que el apóstol, amado hermano, está escribiendo de esta manera. Si nosotros verdaderamente somos de Cristo, amado hermano, como lo dice el libro de Juan, allá en el capítulo 10, amado hermano, nosotros vamos a escuchar la voz de nuestro Maestro. Porque la Biblia dice, yo conozco mis ovejas, dice el Señor, y mis ovejas me conocen a mí. Ellas conocen mi voz y me siguen. Amado hermano, el que es de Cristo va a escuchar la voz de su Maestro. Y no solamente la va a escuchar, sino que la va a obedecer y va a seguir a Cristo. Es que en eso, amado hermano, está la diferencia. En aquel, amado hermano, que sigue a Cristo, o aquel que está siguiendo su propia voluntad, aquel que está siguiendo los deseos de la carne, aquel que está siguiendo, amado hermano, sus pasiones. Sabe que hoy, amado hermano, en día hay muchas personas que no aceptan la palabra de Dios, que no, amado hermano, toman en cuenta los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque quieren hacer su voluntad, porque quieren hacer lo que su carne les diga. Hay, amado hermano, gente que no lee la palabra, porque cuando la lee se siente confrontada, se siente, amado hermano, que la palabra les está, amado hermano, ahí carcomiendo, que la palabra les está redarguyendo. Hay gente, amado hermano, que prefiere no leer la Biblia para no, amado hermano, saber lo que la palabra del Señor le está diciendo, que es bueno y es malo. Hay gente que prefiere ser ignorante y prefiere vivir en su vida, en su mundo, para no conocer la voluntad de su Dios y no hacerla. Por eso es que, amado hermano, vemos tanta gente que anda de un lado para otro, que anda, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, errada en la palabra, porque no tiene esa meditación de la palabra, porque no la vive, porque no la pone por obra. Nosotros precisamos, amado hermano, entender y aprender a discernir cuál es la voz de Dios. Amado hermano, cuando la voz de Dios viene a nuestra vida, Dios va a pedir cambios. Dios, amado hermano, ha venido al hombre a cambiar. El mayor milagro, amado hermano, del Señor, bendito sea el nombre del Señor, lo ha hecho en la cruz. Cuando Dios toma a un hombre no santo,
de un mundo pecaminoso. Dios toma a ese hombre en pecado, Dios lo atrae a sí mismo y Dios le da de su santidad. Y luego Dios lo pone en un mundo de pecado, pero lo conserva santo. Ese, amado hermano, es uno de los milagros más grandes y extraordinarios. Porque es que, amado hermano, no es que nosotros vamos a salir de este mundo. No es que nosotros, amado hermano, nos vamos a aislar para no contaminarnos. No, amado hermano, nosotros, amado hermano, estamos puestos en este mundo. Y cuando nosotros decimos que nosotros tenemos que aborrecer al mundo y las cosas del mundo, es, amado hermano, que nosotros no tenemos que dar lugar a esas cosas pecaminosas que están allá afuera. Nosotros podemos caminar en este mundo, pero, amado hermano, siempre con la mentalidad de no contaminarnos, siempre con la mentalidad de no seguir, amado hermano, las disoluciones del mundo. Vivir para el Señor, vivir para agradar a Dios. El Señor Jesucristo caminó por este mundo y Él nunca pecó. Y dice la Biblia, ejemplo os he dado, dice el Señor, para que sigamos sus pisadas. Entonces, amado hermano, muchos pueden decir, es que no se puede ser santo, es que no se puede vivir sin las cosas del mundo. Pero déjeme decirle, amado hermano, que cuando nosotros estamos verdaderamente enamorados de Dios, y cuando nosotros, amados hermanos, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, aquello, amado hermano, que nos seducía, aquello que nos atraía, eso, amado hermano, va a ser quitado, va a ser desarraigado de nuestra vida. Y Dios va a poner un nuevo amor, un nuevo deseo que se incline a las cosas espirituales, que se incline a la búsqueda de Él, que se incline a la palabra del Señor. Hay muchos que todavía batallamos con esos pensamientos. Hay muchos de nosotros que todavía batallamos con esos deseos carnales. Amado hermano, déjeme decirle algo. Nosotros debemos de someternos completamente al Señor. Nosotros estamos llamados para vivir una vida santa al Señor. Usted dice, no se puede. Pues déjeme decirle que la Biblia dice que poderoso es el Señor para guardarnos sin caída. Es que todo el secreto está en Dios. En nuestra fuerza no vamos a poder. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, Dios nos va a dar la fuerza. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer en nuestra vida. Entre más sujetados estamos a Dios, entre más, amado hermano, obedientes seamos al Señor, más gracia Dios va a derramar sobre nosotros para que podamos dejar todo pecado. Van a venir las tentaciones, sí van a venir los deseos a querer seducirnos, van a venir, amado hermano, pero nosotros nos vamos a vestir del Señor Jesucristo para no proveer para los deseos de la carne. La decisión cada uno la toma, hermano. Cada uno decide vivir la vida. O yo puedo ser un creyente verdadero, genuino, y me puedo esforzar para agradar a mi Señor. O yo puedo ser un creyente cualquiera, un creyente mediocre espiritualmente, que puedo, amado hermano, hacer lo que yo quiera. Pero déjeme decirle que esos creyentes no van a entrar al cielo, porque los que van a entrar al cielo son solamente los que son de Cristo. Créame que hay mucha gente en aquel día cuando se paren delante del Señor y le van a decir al Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, y el Señor les va a decir, apartados de mí, no os conozco. Nunca os conocí, dice el Señor. ¿Por qué? Pero eran creyentes, seguramente eran creyentes porque usaban el nombre de Cristo. Amado hermano, las apariencias pasan, pero el que hace la voluntad, dice el Señor, este permanece para siempre. Amado hermano, en aquel día muchos van a ser cabros, porque la palabra del Señor dice que Él va a apartar a los cabritos y va a apartar a las ovejitas. Y solo las ovejitas van a entrar al reino de los cielos. ¿Sabe que el cabro no hace la voluntad de su amo? El cabro es alguien que lo tiene, ese animalito es algo, amado hermano, que ese cabro, si usted lo suelta, ese cabro, amado hermano, se va por todos los lados, se va a las milpas, se va a las montañas, y ese cabro no hay quien lo detenga.
Es cabro, no hace caso. Pero las ovejitas, amado hermano, las ovejitas son mansas. Las ovejitas son inocentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, amado hermano, la comparación que el Señor tiene que hacer con parte de su pueblo, que son cabros, quiere decir que le dan rienda suelta a los deseos de su carne, que no hacen la voluntad de su Señor, sino que hacen su propia voluntad. Amado hermano, la Biblia dice que el Señor nos ha tomado como soldados. Y si alguno dice milita, dice no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros no debemos ni aún agradarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos llamados para agradar a Dios. A eso Dios nos ha llamado, para agradarle a Él. La gente, amado hermano, déjeme decirle algo. Con la gente nunca vamos a quedar bien. Intente agradar a la gente y jamás, pero jamás usted va a quedar bien con la gente. Siempre le va a encontrar un pero, siempre le va a encontrar un defecto. Jamás se va a quedar bien con la gente. Por eso, amado hermano, bendito sea el Señor, que Dios no nos ha llamado a quedar bien con la gente. Dios nos ha llamado a quedar bien con Él, a agradarle a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que tenemos que vivir la vida de tal manera que agrademos a Dios. Si a Dios le agradamos, hermano, ¿qué importa si la gente habla? ¿Qué importa si la gente murmura? ¿Qué importa si la gente critica? Lo importante es que estamos agradando a Dios. Eso es lo más importante, porque el que nos va a meter al cielo es Señor Jesucristo, nadie más. Hay quienes, amado hermano, como Saúl, que por quedar bien con la gente, por agradar al pueblo, quedó mal con Dios. Por agradar al pueblo. Amado hermano, esto no se trata de agradar a nadie. Esto se trata de agradar a Dios. Porque la gente nunca va a estar satisfecha. La gente es inconformista. Nunca, amado hermano, vamos a quedar bien con la gente. Por eso es que nosotros debemos de procurar solamente agradar a aquel que nos llamó, aquel que nos tomó por soldado. Y una de las maneras en que podemos agradar a Dios es, amado hermano, ignorando la carne. Porque la carne nos va, amado hermano, a pedir que hagamos lo que a ella le complace. ¿Y qué le complace a la carne? A la carne le complace las cosas de allá afuera, las cosas del mundo, las modas. Le complace el pecado, la lujuria. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, el libro de Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, mire lo que le agrada a la carne. Dice la palabra del Señor, Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que a la carne le gusta: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted o yo andamos de mano de la carne, satisfaciéndola en todo,
lo que va a pasar es que usted y yo no vamos a entrar al reino de los cielos. Porque los deseos de la carne, amado hermano, son todas estas cosas que hemos leído. Si nosotros practicamos estas cosas que dice la palabra del Señor, para nosotros no hay entrada en el reino de los cielos. Por eso, amado hermano, es que hoy hay muchos que están equivocados. ¿Y por qué están equivocados? Porque piensan, amado hermano, que pueden entrar al reino de los cielos teniendo dos mujeres. O porque pueden, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, entrar al reino de los cielos teniendo relaciones sexuales sin estar casados. O aquellos que van, amado hermano, a que le lean las cartas. O los que consultan el horóscopo. Los que van donde los adivinos para que les digan la suerte. Aquellos, amado hermano, que andan tomando. Y déjeme decirle que hay creyentes que todavía practican estas cosas, que entre semana se van a darle rienda suelta a la carne y ya cuando los días de servicio vienen a la iglesia. Amado hermano, para ellos no hay entrada en el reino de los cielos a menos que se arrepientan y dejen, amado hermano, de practicar todas estas cosas y crucifiquen la carne en la cruz. Un pecado nos lleva al infierno. Hay millones y millones de caminos que nos conducen al infierno, pero no hay ni un solo camino de regreso del infierno. El que entra al infierno no sale más. Pedro le preguntó una vez al Señor: Señor, ¿es difícil salvarse? Y el Señor le contestó: Pedro, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos, hay muchos que están engañados. ¿Sabe por qué? Porque piensan de que entrar al reino de los cielos es fácil. La salvación es fácil, es gratuita. Jesús lo hizo todo, pero mantenerla, hermano, mantenerla es difícil. Uno tiene que estar luchando contra sí mismo. Uno tiene que estar luchando contra los deseos de la carne. Esto no es, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, como decía una canción mundana que sube y baja. Hay creyentes que si son ratos están bien, ratos están abajo, ratos están bien, ratos están abajo. No, amado hermano, esto, bendito sea el nombre del Señor, se trata de estar firmes, parados en la roca. Porque no sabemos, en cualquier momento podemos morir y presentarnos delante de Dios. Hay quienes piensan que en el último momento de su vida se van a arrepentir. Pero hay quienes, amado hermano, bendito sea el nombre de Dios, que ni el último tiempo no se han podido arrepentir. No ha habido tiempo. Esto se trata de afirmarnos en el camino, de seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Amado hermano, hay un precio que pagar. El evangelio no es fácil. Hay quienes piensan, amado hermano, que por vivir esa vida mundana que llevan, amado hermano, se van a salvar. No, déjeme decirle, amado hermano, que para que nosotros podamos, bendito sea el nombre del Señor, salvarnos, amado hermano, primeramente debemos de confesar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, haber experimentado el nuevo nacimiento, vivir en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu y guardar, amado hermano, la palabra del Señor. No es cosa fácil, pero, amado hermano, se puede en Cristo Jesús, porque el Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Podemos cuando Dios nos ayuda. Dios sabe, amado hermano, que somos polvo. Dios sabe que somos débiles, pero Dios sabe, amado hermano, cuando nosotros queremos ser salvos. Dios sabe cuando nosotros le estamos echando ganas. Dios sabe, amado hermano, cuando nosotros resistimos el pecado. Dios sabe. Y Dios nos da fuerza para poder vencer. Dios nos da fuerza, amado hermano, para poder vencer los deseos de la carne. Pero aquel, amado hermano, que no presenta resistencia al pecado, sino que abraza el pecado, abraza los deseos de la carne, amado hermano, déjeme decirle, ese está muerto en vida. La severidad de Dios. Sabe, amado hermano, que la Biblia dice: ay de aquel que pisoteare la sangre del Señor Jesucristo e hiciera afrenta al Espíritu eterno. Cuando alguien pisotea la sangre de Cristo, cuando
se convierte a Cristo y deja el camino del Señor y se va a pecar, hace, amado hermano, nula la sangre de Cristo. Es como que la pisoteare y es como que hiciera frente al Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, usted y yo debemos de cuidarnos. Por eso usted y yo debemos de poner, amado hermano, por práctica los mandamientos de Dios. Si queremos nosotros verdaderamente salvarnos, amado hermano, tratemos con todas nuestras fuerzas de agradar a Dios, de guardar sus mandamientos, de vivir en santidad. Porque esa es la única manera, amado hermano. ¿Sabe que la Biblia dice: velad y orad, dice el Señor, para que seáis tenidos por dignos de estar en pie en aquella hora delante del Hijo de Dios? Oiga bien lo que dice la Biblia: velad y orad para que seáis tenidos por dignos. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Que velaran para que no entraran en tentación. Pero a la carne no le gusta velar, pero a la carne no le gusta orar. Es que ahí está el problema. Que aquí no es que si a la carne le gusta o si la carne no quiere. Aquí es, amado hermano, que nosotros vamos a vivir por el Espíritu. Y si a la carne no le gusta, ni modo. Vamos a hacer, amado hermano, lo que al Espíritu le agrada. ¿Ustedes creen, amado hermano, que a mí me gusta orar? A mí no me gusta orar. ¿Ustedes creen que a mí me gusta ayunar? A mí no me gusta ayunar. Pero es que no es lo que yo quiero, sino aquello que me va a edificar, aquello que va a agradar a Dios, aquello, amado hermano, que va a agradar al Espíritu. Y de esa es la manera, amado hermano, que tenemos que vivir. Cada vez que usted le diga no a la carne, la está crucificando. Cada vez que usted la ignora, cada vez que usted la rechaza, usted la está crucificando. Para que ya no haga, amado hermano, más su voluntad en su vida. Y usted pueda ser guiado por el Espíritu y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.